Si solo eres constante cuando te sientes motivado, nunca serás verdaderamente disciplinado. La diferencia entre las personas que logran lo que quieren y las que siempre se quedan a medio camino no es el talento ni la suerte. Es la capacidad de hacer lo que deben hacer, incluso cuando no tienen ganas. La disciplina no es algo con lo que naces, es algo que construyes a través de la repetición y el compromiso inquebrantable. ¿Cuántas veces has empezado algo con entusiasmo solo para abandonarlo semanas después? ¿Cuántas veces te has prometido cambiar, pero la falta de constancia te ha devuelto al mismo punto de partida? Es hora de dejar de depender de la motivación y obligarte a ser más constante. En este video te voy a mostrar cómo romper ese ciclo de inconsistencia y desarrollar la disciplina que necesitas para alcanzar cualquier objetivo. Antes de empezar, quiero que hagas algo importante. Quiero que vayas a los comentarios y escribas esta frase: hoy renazco con la fuerza de un estoico. No es solo un comentario, es una declaración de compromiso contigo mismo. Al escribirlo, estarás programando tu subconsciente, enviándole el mensaje de que hoy empieza un nuevo capítulo en tu vida. Un capítulo donde la constancia y la disciplina se convierten en tu nueva forma de ser. Escríbelo ahora y prepárate para transformar tu mentalidad. Número 1. La neurociencia de la voluntad, el corteza cingulada anterior. La voluntad no es una cuestión de suerte o talento, sino de entrenamiento. Los estoicos lo sabían bien. La capacidad de hacer lo que debes hacer, aunque no tengas ganas, es lo que define la verdadera fortaleza del carácter. Y ahora, la neurociencia confirma lo que los estoicos ya intuían. Hay una parte específica del cerebro, la corteza cingulada anterior, que se activa cuando enfrentamos tareas difíciles que no queremos hacer. Es el centro de la fricción mental, el lugar donde la resistencia se encuentra con la determinación. Cada vez que tomas la decisión de hacer algo incómodo, esta área del cerebro se activa. Y con el tiempo, al repetir este proceso, crece y se fortalece, al igual que un músculo que se entrena con peso. Epicteto decía que no debemos buscar evitar la dificultad, sino enfrentarnos a ella con disposición, porque es ahí donde crecemos. Y la ciencia nos dice lo mismo. La corteza cingulada anterior se desarrolla cuando enfrentamos lo que nos resulta incómodo. No cuando hacemos algo difícil, pero que disfrutamos, sino cuando nos forzamos a actuar a pesar del deseo de evitarlo. Si decides hacer un ejercicio adicional cuando ya estás cansado, esta parte del cerebro trabaja. Si eliges resistir el impulso de comer algo poco saludable, ahí es donde se refuerza tu autocontrol. Pero si haces algo desafiante que disfrutas, la activación no es la misma. No hay fricción, no hay crecimiento. Marco Aurelio hablaba de la importancia de actuar conforme a la razón y no a los impulsos. La voluntad es la herramienta que nos permite hacerlo. Pero la voluntad no se fortalece en la comodidad, sino en el esfuerzo. Cada vez que eliges el camino difícil, cada vez que decides no ceder ante la pereza o el deseo momentáneo, estás construyendo una mente más fuerte, y esto no es solo un principio filosófico, es una realidad biológica. La repetición de estos actos físicos y mentales modifica la estructura del cerebro. Te conviertes en la persona que habitualmente decide hacer lo correcto en lugar de lo fácil. La clave para fortalecer la voluntad está en la repetición. No basta con un solo acto de disciplina, es la constancia lo que transforma la mente. Séneca nos advertía sobre los peligros de la indulgencia y la falta de control. Decía que aquellos que siempre buscan el camino fácil se debilitan con el tiempo. La neurociencia respalda esta idea. Si siempre evitas lo difícil, si te permites ceder ante cada deseo inmediato, la corteza cingulada anterior no crece, no se refuerza. La capacidad de resistir la incomodidad se deteriora y cada vez se vuelve más difícil ejercer el autocontrol. La aplicación práctica de esto es sencilla pero desafiante.
En lugar de evitar lo que te resulta incómodo, búscalo. No porque debas sufrir innecesariamente, sino porque ese proceso de enfrentar la dificultad te fortalece. Haz ejercicios adicionales cuando sientas que ya has hecho suficiente. Toma duchas frías no porque sean agradables, sino porque te enseñan a tolerar la incomodidad. Resiste el impulso de procrastinar cuando tu mente busque excusas para no actuar. Cada pequeña acción que va en contra de la comodidad refuerza tu voluntad y transforma tu cerebro. El estoicismo nos enseña que el autocontrol es la base de la libertad. Quien no domina su mente es esclavo de sus impulsos, pero el dominio propio no se logra con simples deseos, se construye con práctica diaria. Y la ciencia confirma que este proceso es real. Si entrenas tu voluntad como entrenas un músculo, con esfuerzo y repetición, con el tiempo se vuelve más fuerte. No porque sea un talento especial, sino porque la biología y la filosofía coinciden en una verdad innegable. La disciplina no se hereda, se entrena. Número 2. La diferencia entre ejercicio voluntario y forzado. El estoicismo nos enseña que lo que realmente importa no es lo que hacemos, sino la intención con la que lo hacemos. La diferencia entre un ejercicio voluntario y uno forzado radica en la percepción y la disposición mental con la que enfrentamos la actividad. En el mundo físico, esto se refleja en la manera en que nuestro cuerpo reacciona a diferentes formas de ejercicio. Cuando elegimos movernos, cuando decidimos entrenar, caminar o practicar un deporte por voluntad propia, nuestro cuerpo responde positivamente. Mejora la salud cardiovascular, la regulación del azúcar en sangre, la resistencia y el bienestar general. Sin embargo, cuando el ejercicio es impuesto, cuando sentimos que no tenemos opción, nuestro cuerpo y nuestra mente reaccionan de forma negativa, generando estrés y resistencia. Los estoicos comprendían que la libertad de elección es fundamental para la virtud. Epicteto decía que no es lo que nos sucede lo que nos afecta, sino nuestra interpretación de los hechos. Aplicado al ejercicio, esto significa que si lo vemos como un castigo o una obligación, se convertirá en una carga mental que con el tiempo generará rechazo. Pero si encontramos una forma de actividad que disfrutamos, algo que se alinee con nuestra naturaleza, entonces el ejercicio se vuelve una práctica sostenible, algo que fortalece tanto el cuerpo como el carácter. Marco Aurelio, en sus meditaciones, hablaba sobre la importancia de aceptar la naturaleza de las cosas y actuar en consecuencia. Nuestro cuerpo está diseñado para moverse, pero la clave no es simplemente moverse, sino hacerlo con propósito. Cuando nos forzamos a realizar una actividad física que odiamos, estamos en conflicto con nuestra propia razón. Es como si el cuerpo estuviera en una lucha interna entre la obligación y el deseo. Y en esa lucha, la mente se cansa, la motivación se desgasta, y lo más probable es que terminemos abandonando el hábito. Por otro lado, cuando encontramos un tipo de ejercicio que disfrutamos, la disciplina se vuelve algo natural. No es una carga, sino un hábito que refuerza nuestro bienestar. Los estoicos entendían que la autodisciplina no es lo mismo que la autonegación. No se trata de sufrir innecesariamente, sino de encontrar el equilibrio entre lo que es bueno para nosotros y lo que podemos sostener en el tiempo. Séneca decía que el hombre sabio sigue la razón y no la pasión descontrolada. Aplicado al ejercicio, esto significa que no debemos actuar por impulsos momentáneos, sino con un enfoque racional. Encontrar una rutina de movimiento que sea beneficiosa y sostenible. La clave está en la percepción. Si piensas que hacer ejercicio es una carga, entonces lo será. Pero si lo ves como una oportunidad de fortalecerte, de mejorar tu salud y tu resistencia, entonces se convierte en algo positivo. La mente lo interpreta de otra manera y la resistencia desaparece. Este es un principio fundamental del estoicismo. No puedes controlar todo lo que te sucede,
pero sí puedes controlar tu actitud ante lo que sucede. La mejor forma de aplicar esto es experimentando con diferentes tipos de actividad física hasta encontrar aquella que puedas mantener a largo plazo. Tal vez no disfrutes correr, pero tal vez sí disfrutes nadar. Quizás no te guste levantar pesas en un gimnasio, pero disfrutas caminar al aire libre. La clave es encontrar esa actividad que puedas hacer de manera constante sin que se sienta como un castigo. Porque lo que se hace con gusto se mantiene, mientras que lo que se hace por obligación termina siendo rechazado. No se trata de evitar el esfuerzo, sino de redirigirlo de manera inteligente. El estoicismo no promueve la comodidad ni la pereza, sino la acción consciente y racional. No es excusa para evitar el ejercicio, sino una invitación a hacerlo de manera voluntaria, con disciplina, pero sin sufrimiento innecesario. La verdadera fortaleza se construye cuando la mente y el cuerpo trabajan juntos, no cuando están en conflicto. Número 3. ¿Cómo eliminar las negociaciones internas? Las negociaciones internas son el enemigo silencioso de la disciplina. Esa voz en tu mente que te dice que hoy puedes saltarte el entrenamiento, que mañana será mejor momento para empezar, que un pequeño descanso no hará la diferencia. Es sutil pero constante, y si no aprendes a reconocerla y dominarla, se convierte en un patrón. Los estoicos lo sabían bien. Epicteto decía que no podemos controlar lo que sucede fuera de nosotros, pero sí podemos controlar nuestra mente. Y dentro de nuestra mente, la batalla más grande no es contra el mundo exterior, sino contra nuestras propias excusas. La razón por la que caemos en estas negociaciones internas es simple. La mente busca la comodidad, la mínima resistencia. Quiere conservar energía. Y por eso, cuando llega el momento de hacer algo difícil, algo incómodo, empieza la conversación interna. Hoy estoy cansado. No hace tanta diferencia si lo hago mañana. Un poco menos no me hará daño. Pero aquí está la clave. Cada vez que cedes, refuerzas el hábito de rendirte. Cada vez que decides posponer lo que debes hacer, haces que la próxima vez sea aún más difícil actuar. La autodisciplina se construye con pequeños actos de resistencia contra estas negociaciones. Marco Aurelio hablaba de la importancia de la acción. Decía que debemos hacer lo que la naturaleza nos ha asignado, sin esperar reconocimiento ni recompensa. Porque cuando empiezas a razonar demasiado sobre si deberías hacer algo, ya has perdido la mitad de la batalla. La mejor forma de eliminar las negociaciones internas es simplemente actuar antes de que la mente tenga tiempo de debatir. Si tienes que levantarte temprano, levántate sin pensar. Si tienes que entrenar, empieza sin darle vueltas. No permitas que la mente inicie la conversación. El truco está en desafiar esa voz interior cada vez que aparece. Cuando tu mente dice que pares, haz una repetición más. Cuando dice que ya has hecho suficiente, añade unos minutos extra. No porque sea necesario físicamente, sino porque le estás enseñando a tu mente que no tiene el control sobre ti. Que no decides basado en la comodidad, sino en lo que sabes que es correcto. Esto no solo fortalece tu disciplina, sino que cambia tu identidad. Dejas de verte como alguien que lucha por ser disciplinado y empiezas a verte como alguien que simplemente hace lo que debe hacer. Séneca nos advertía sobre los peligros de la indulgencia. Decía que si te permites ceder ante los impulsos débiles, eventualmente se convierten en hábitos. Y lo mismo ocurre con las excusas. Si siempre justificas por qué hoy no es el día ideal para actuar, terminarás siendo una persona que siempre encuentra razones para no hacer lo que debe. Pero si te comprometes a terminar lo que comienzas, incluso cuando no tienes ganas, empiezas a convertir la acción en un reflejo automático. Y aquí está la diferencia entre quienes logran grandes cosas y quienes siempre están atrapados en la inacción. Los primeros han aprendido a ignorar sus negociaciones internas. Para aplicar esto,
Empieza pequeño. No necesitas hacer cambios drásticos de la noche a la mañana. Solo comprométete a no ceder cuando tu mente intente convencerte de tomar el camino fácil. Si estás corriendo y sientes que quieres parar, sigue unos minutos más. Si estás estudiando y te distraes, concéntrate un poco más. Si estás haciendo algo difícil y quieres rendirte, termina lo que empezaste. Cada vez que lo hagas, estás fortaleciendo tu carácter y debilitando la voz de la comodidad. El estoicismo nos enseña que la verdadera libertad es el dominio de uno mismo. No puedes controlar el mundo, pero puedes controlar si cedes o no ante tus excusas. Y cuando dejas de negociar contigo mismo y simplemente actúas, te das cuenta de algo poderoso. La mayoría de las limitaciones no estaban en el mundo exterior, estaban en tu propia mente. Número 4. Usa la tercera persona para forzar acción. Cuando enfrentas un obstáculo, ¿cómo te hablas a ti mismo? La mayoría de las personas caen en la trampa de la autocompasión o la evasión, diciéndose cosas como «no tengo ganas», «es muy difícil» o «lo haré después». Pero hay una herramienta simple y poderosa que cambia el juego. Hablar en tercera persona. En lugar de decir «no puedo hacer esto», imagina que estás aconsejando a alguien más. Si vieras a un amigo en tu situación, ¿qué le dirías? Probablemente algo como «vamos, tú puedes hacerlo, solo da el primer paso». Al hacer esto, logras un efecto de distanciamiento psicológico que te ayuda a ver la situación desde una perspectiva más racional y menos emocional. Esto tiene un impacto directo en la disciplina y la toma de decisiones. La razón por la que muchas personas luchan con la motivación es porque están atrapadas en el momento presente, reaccionando a sus emociones en lugar de actuar según sus objetivos a largo plazo. Pero cuando cambias la perspectiva y te ves como un personaje en una historia, de repente es más fácil tomar acción. En lugar de decir, estoy demasiado cansado para entrenar, imagina que estás viendo una película donde el protagonista, es decir, tú, tiene que decidir si quedarse en la cama o levantarse y mejorar su vida. ¿Qué haría ese personaje? ¿Se rendiría o demostraría su fuerza? Los estudios en psicología han demostrado que este tipo de autodiálogo en tercera persona reduce la ansiedad y mejora el autocontrol. Es como si, al hablarte como si fueras otro, activaras una parte más racional de tu cerebro y minimizaras la influencia de las emociones negativas. Si un día te sientes sin ganas de trabajar en un proyecto importante, en lugar de decir, no puedo concentrarme, di, tu nombre necesita terminar esta tarea, sabe que es importante y que tendrá un gran impacto en su vida. Este pequeño cambio en el lenguaje cambia tu percepción de la tarea y la hace más manejable. Imagina que es temprano en la mañana, la alarma suena y sientes ese impulso de apagarla y seguir durmiendo. Si actúas basado en cómo te sientes en ese momento, probablemente te quedarás en la cama. Pero si en lugar de eso, imaginas que eres un entrenador observándote, podrías decir, ella sabe que debe levantarse ahora. ¿Qué está esperando? ¡Vamos, arriba! Ese simple acto de cambio de perspectiva te empuja a actuar sin depender de la motivación momentánea. Esta técnica se aplica en muchas áreas de la vida. Cuando enfrentas un reto profesional, cuando tienes que hacer ejercicio aunque no tengas ganas, cuando necesitas estudiar en lugar de distraerte con el teléfono, el uso de la tercera persona te ayuda a salir de la mentalidad de víctima y entrar en la mentalidad de acción. En lugar de «estoy demasiado ocupado para hacer esto», cambia a «tu nombre necesita priorizar sus tareas para avanzar en sus objetivos». Al hablarte de esta manera, te tomas más en serio a ti mismo y aumentas la responsabilidad sobre tus acciones. El estoicismo tiene una enseñanza clave relacionada con esto. El autodominio es fundamental para vivir bien. Marco Aurelio, en sus meditaciones, constantemente se dirigía a sí mismo como si fuera otra persona, recordándose sus deberes, hablándose con claridad y sin rodeos.
Esto le permitía actuar con lógica en lugar de dejarse llevar por las emociones del momento. Los estoicos sabían que la forma en que hablamos con nosotros mismos moldea nuestra realidad y determina nuestras acciones. Si quieres actuar con disciplina y claridad, habla contigo mismo como un sabio hablaría con su aprendiz. Haz la prueba ahora mismo. Piensa en algo que te está costando hacer, algo que sabes que debes hacer, pero que sigues postergando. Ahora di en voz alta: tu nombre sabe que tiene que hacer esto y va a hacerlo ahora mismo. No se trata de esperar a sentirte motivado, se trata de tomar acción como si fueras otra persona dándote la mejor recomendación posible. Al principio puede parecer extraño, pero con la práctica verás cómo este cambio en el diálogo interno transforma tu capacidad de actuar sin depender de la emoción del momento. Cada vez que te enfrentes a la procrastinación o la falta de ganas, recuerda, no eres solo tú en ese momento de debilidad, eres también tu propio mentor, tu propio entrenador. Habla contigo mismo como hablarías con alguien a quien quieres ayudar a mejorar. Usa la tercera persona para distanciarte de las excusas y tomar decisiones con claridad. Con el tiempo, este pequeño cambio en tu mentalidad puede hacer una gran diferencia en tu vida. Número 5. La jerarquía de recompensas y su impacto en las decisiones. Tu cerebro está diseñado para priorizar comportamientos basados en la recompensa. No es un error, es un mecanismo de supervivencia. Desde tiempos antiguos, encontrar comida con alto contenido calórico era un logro porque aseguraba la energía necesaria para sobrevivir. Por eso, hoy en día, tu mente sigue funcionando igual, atrayéndote hacia lo que te da gratificación inmediata. No es que no tengas disciplina, es que tu cerebro está optimizado para lo que percibe como beneficioso en el momento. El problema es que ahora no vivimos en una selva donde necesitamos reservar calorías para los momentos de escasez. Ahora, ese mismo sistema nos empuja a hábitos que a largo plazo nos perjudican. Cada vez que comes algo dulce, cada vez que revisas tu teléfono en busca de una notificación, cada vez que eliges ver una serie en lugar de hacer ejercicio, tu cerebro recibe una recompensa inmediata. Libera dopamina y refuerza la idea de que ese comportamiento es positivo. Y aquí está el problema. Tu cerebro no distingue entre lo que es bueno para ti a largo plazo y lo que simplemente se siente bien en el momento. Solo responde a la gratificación. Por eso, los malos hábitos se instalan con tanta facilidad. No requieren esfuerzo y ofrecen una recompensa instantánea. Pero si quieres cambiar tu vida, necesitas hackear tu propio sistema de recompensas. La clave está en modificar la jerarquía de recompensas que domina tus decisiones. No puedes simplemente eliminar un hábito sin sustituirlo por otro que también ofrezca recompensa. Si intentas dejar el azúcar sin un plan, tu cerebro notará la falta de dopamina y te empujará a buscarla de nuevo. Pero si asocias la alimentación saludable con beneficios tangibles y te permites experimentar pequeñas recompensas en el proceso, el cambio se vuelve más sostenible. En lugar de pensar, no puedo comer esto, cambia la narrativa a voy a sentirme mejor si elijo otra cosa. Si cada vez que optas por una comida saludable te felicitas a ti mismo, refuerzas la conexión entre la elección y la recompensa. La disciplina no se trata de fuerza de voluntad infinita, sino de entender qué impulsa tus decisiones. Si dependes únicamente de la motivación, perderás la batalla. Pero si reconfiguras tu sistema de recompensas, con el tiempo los comportamientos saludables se convertirán en tu opción automática. Cada vez que sientas la tentación de una gratificación instantánea, pregúntate, ¿esto contribuye a la vida que quiero o solo me da placer momentáneo? A largo plazo, el éxito es solo la acumulación de decisiones diarias basadas en recompensas bien estructuradas. Según el estoicismo, el verdadero placer no viene de ceder a impulsos momentáneos, sino de vivir alineado con la razón y la virtud.
Epicteto decía que la libertad real es la capacidad de dominar los deseos y no ser esclavo de ellos. Cada vez que eliges una recompensa inmediata sobre una a largo plazo, te alejas de la autodisciplina. Pero cuando entrenas tu mente para encontrar satisfacción en la autodisciplina misma, transformas el esfuerzo en un nuevo placer. Piensa en las cosas que realmente te han hecho sentir bien en el pasado. No los pequeños impulsos de placer, sino las verdaderas satisfacciones. Terminar un proyecto, mejorar tu salud, desarrollar una habilidad. Esas son recompensas que realmente valen la pena, pero requieren tiempo. Así que el reto es hacer que las recompensas a largo plazo sean lo suficientemente atractivas como para competir con las inmediatas. Puedes hacer esto de muchas maneras, visualizando tu progreso, celebrando pequeñas victorias, rodeándote de un ambiente que refuerce buenos hábitos. No se trata de eliminar el placer, sino de redirigirlo hacia lo que realmente te beneficia. Cada vez que tengas que tomar una decisión entre algo fácil y placentero ahora o algo más desafiante pero beneficioso después, recuerda que tu cerebro va a preferir la gratificación instantánea por defecto. Es tu trabajo ser consciente de este proceso y decidir si quieres seguir reaccionando de forma automática o si vas a tomar el control. Cuando empiezas a encontrar satisfacción en el progreso, en la autodisciplina, en los logros a largo plazo, es cuando realmente ganas. No porque reprimas tus deseos, sino porque los alineas con una vida que realmente vale la pena. Número 6. Termina lo que comienzas. Todo el mundo empieza cosas con entusiasmo, pero pocos las terminan. Esa es la diferencia entre los que avanzan y los que se quedan atrapados en ciclos de intentos fallidos. No es solo falta de motivación, es la costumbre de dejar las cosas a medias. Cuando empiezas algo y no lo terminas, le estás enseñando a tu cerebro que está bien rendirse, que el esfuerzo no importa, que las excusas tienen más peso que los compromisos. Y eso se vuelve un patrón en tu vida. No es solo sobre tareas pequeñas, es sobre la forma en la que enfrentas cualquier reto. ¿Cuántas veces has dicho que harías algo y lo dejaste a medias? ¿Cuántos proyectos han quedado inconclusos simplemente porque perdiste el entusiasmo? La verdad es que el entusiasmo es un recurso inestable. Llega rápido, pero también se va rápido. Si solo dependes de la emoción inicial para completar algo, nunca llegarás lejos. La clave no está en sentirte motivado todo el tiempo, sino en desarrollar la disciplina de terminar lo que comienzas. Es incómodo, sí. Hay días en los que no tendrás ganas, pero si te acostumbras a completar lo que te propones, empiezas a construir una identidad más fuerte. Ya no eres alguien que intenta, eres alguien que hace, y esa identidad cambia la manera en la que te ves a ti mismo. Piensa en 3 cosas que constantemente dejas a medias. Tal vez empiezas a leer un libro y lo abandonas a la mitad. O te propones hacer ejercicio, pero después de unos días lo dejas. O comienzas un proyecto personal con entusiasmo, pero en cuanto se vuelve difícil, lo ignoras. Esas pequeñas acciones son más importantes de lo que crees, porque reflejan tu relación con la disciplina. Si hoy no eres capaz de completar tareas simples, ¿cómo esperas desarrollar la constancia para cosas más grandes? Oblígate a terminarlas, sin excusas, no importa si es algo pequeño o si no te sientes con ganas. Lo que importa es que empieces a entrenar tu mente para asociar el inicio con el final, sin importar las dificultades en el camino. Si decides leer un capítulo de un libro, termínalo. Si decides entrenar 30 minutos, hazlo completo. Si te propones escribir algo, no lo dejes para después. Cada vez que completas algo, refuerzas en tu mente la idea de que eres una persona que cumple, y eso genera confianza en ti mismo. Al final del día, reflexiona. ¿Cómo te sientes después de haber terminado lo que te propusiste? Al principio puede parecer insignificante, pero con el tiempo notarás que hay un cambio en tu mentalidad. Ya no sientes que te traicionas a ti mismo,
Ya no vives en un ciclo de intentos y abandonos. Empiezas a construir una base sólida de disciplina que afecta todas las áreas de tu vida. Porque la manera en que haces una cosa es la manera en que haces todo. Según el estoicismo, la virtud se demuestra en las acciones, no en las intenciones. Epicteto decía que no basta con saber lo que es correcto, hay que actuar en consecuencia. Terminar lo que comienzas es un reflejo de autodominio, de compromiso contigo mismo. No se trata de esperar el momento perfecto o la motivación ideal, sino de tomar responsabilidad por cada decisión que tomas. La fuerza de voluntad se fortalece con la práctica, y cada tarea completada es un paso más hacia el dominio de tu propia mente. No importa qué tan difícil o aburrido sea, acostúmbrate a cerrar los ciclos. Lo que terminas define quién eres. Si quieres sentirte más fuerte, más disciplinado, más confiable, empieza por hacer lo que dices que harás. No es un gran secreto, no es un truco de productividad. Es simplemente la diferencia entre los que consiguen resultados y los que se quedan atrapados en excusas. Número 7. Cultivar la mentalidad de crecimiento. La mayoría de las personas se enfocan únicamente en el resultado. Quieren éxito, quieren disciplina, quieren habilidades, pero no quieren pasar por el proceso de desarrollo que lleva a conseguirlas. Y aquí está el problema. Si solo te enfocas en el resultado final, cada obstáculo se siente como un fracaso. Cada error parece una señal de que no eres lo suficientemente bueno, y cada desafío se convierte en una excusa para rendirte. Pero cuando cambias tu enfoque y adoptas una mentalidad de crecimiento, todo cambia. Ya no ves los errores como fracasos, sino como parte del proceso. Ya no te frustras cuando las cosas no salen bien de inmediato, porque entiendes que mejorar es un camino, no un destino. Si te comparas con alguien que ya es experto en algo, es fácil sentirte desmotivado. Pero lo que no ves es todo el esfuerzo que esa persona puso para llegar ahí. Todos los intentos fallidos, todas las horas de práctica, todas las veces que dudó de sí mismo, pero siguió adelante. Nadie empieza siendo excelente. La diferencia entre los que logran algo y los que no es talento, es mentalidad. Es la capacidad de aceptar que mejorar toma tiempo y de comprometerse con ese proceso sin importar cuánto tarde. Piensa en cualquier habilidad que quieras desarrollar. Tal vez quieres ser más disciplinado, mejorar en un deporte, aprender algo nuevo. Si te obsesionas solo con el resultado, cada vez que no veas progreso rápido, te sentirás desmotivado. Pero si en lugar de eso cambias tu enfoque de quiero lograr X a quiero mejorar en X, la historia cambia. Ya no se trata de llegar a un punto específico, sino de evolucionar constantemente. Y cuando haces esto, el proceso se vuelve más disfrutable porque te das cuenta de que cada pequeño avance es una victoria. La clave está en celebrar las mejoras, por pequeñas que sean. Si hoy lograste concentrarte 5 minutos más que ayer, es progreso. Si hiciste una repetición más en el gimnasio, es progreso. Si aprendiste algo nuevo, aunque sea pequeño, es progreso. Cuando empiezas a valorar el esfuerzo en sí mismo, en lugar de solo los grandes logros, te das cuenta de que cada día estás construyendo algo más grande. Y esa constancia es lo que realmente marca la diferencia. El problema es que muchas personas abandonan demasiado pronto. Creen que si no ven resultados rápidos, significa que no están avanzando. Pero el progreso no siempre es visible de inmediato. A veces, la mejora sucede en el fondo, en la manera en la que piensas, en cómo reaccionas ante los desafíos, en la paciencia que desarrollas. Cada vez que enfrentas un obstáculo y sigues adelante, estás reforzando tu disciplina, y eso es lo que realmente importa. Según el estoicismo, el crecimiento no depende de circunstancias externas, sino de la manera en la que enfrentas la vida. Epicteto decía que no controlamos lo que sucede, pero sí cómo respondemos.
Si ves los desafíos como oportunidades de mejora en lugar de amenazas, te conviertes en alguien más fuerte. No se trata de evitar la dificultad, sino de aprender a usarla a tu favor. Si adoptas esta mentalidad, ningún obstáculo será suficiente para detenerte, porque cada desafío se convierte en una oportunidad para crecer. Cuando cambias tu forma de pensar y empiezas a disfrutar el proceso, la motivación deja de ser un problema. Ya no dependes de sentirte inspirado para actuar, porque entiendes que cada día que sigues avanzando es un día ganado. No importa qué tan lento sea el progreso, lo importante es que sigues en movimiento, porque al final, la única forma de fallar es rendirse. Pero si sigues aprendiendo, creciendo y avanzando, entonces siempre estarás ganando. Número 8. No sobrecargar el sistema de dopamina. Vivimos en una era de sobreestimulación. Todo a nuestro alrededor está diseñado para captar nuestra atención y activar el sistema de recompensa de nuestro cerebro. Desde las redes sociales hasta la música, el café y el azúcar, cada pequeño estímulo dispara dopamina, dándonos una sensación momentánea de placer. Pero hay un problema. Cuando la dopamina se dispara con demasiada frecuencia y facilidad, el cerebro se adapta y cada vez necesita más para sentir el mismo nivel de satisfacción. Lo que antes nos motivaba, deja de hacerlo. Lo que antes disfrutábamos, se vuelve aburrido. Y lo peor, nos cuesta encontrar placer en cosas simples como leer, trabajar o incluso conversar con alguien cara a cara. Cuando nos acostumbramos a vivir en una montaña rusa de dopamina, nuestra motivación para hacer cosas que requieren esfuerzo se reduce. ¿Por qué leer un libro si en TikTok puedes ver resúmenes en 30 segundos? ¿Por qué salir a caminar si puedes recibir una descarga instantánea de placer viendo memes? ¿Por qué enfocarte en una tarea difícil si cada notificación en tu teléfono te ofrece una microrrecompensa inmediata? Sin darnos cuenta, estamos entrenando nuestro cerebro para depender de estímulos rápidos y superficiales, y eso hace que la disciplina y la motivación a largo plazo se desvanezcan. La clave para recuperar el control de nuestro sistema de dopamina es reducir la dependencia de estos estímulos artificiales y redirigir nuestro cerebro hacia fuentes de recompensa más naturales y sostenibles. Un ejercicio simple pero poderoso es hacer las cosas sin depender de ayudas externas. Si siempre entrenas con música, intenta hacerlo en silencio. Si siempre tomas café para concentrarte, prueba empezar tu día sin él. Si constantemente revisas el teléfono mientras comes, intenta disfrutar de la comida sin distracciones. No se trata de eliminar estos hábitos por completo, sino de entrenar al cerebro para funcionar sin ellos. El estoicismo enseña que la verdadera fortaleza está en la autodisciplina y el autocontrol. Los estoicos evitaban depender de placeres superficiales y practicaban la moderación para fortalecer su mente y su carácter. Para ellos, el verdadero placer no era la gratificación instantánea, sino la satisfacción que proviene del dominio propio. Aplicar este principio en la vida moderna significa aprender a disfrutar de lo simple, resistir la impulsividad y encontrar satisfacción en el esfuerzo, no solo en la recompensa. Otro aspecto fundamental es el ayuno de dopamina. No significa privarse de todo placer, sino darle descansos al cerebro para que recupere su sensibilidad. Pasar un día sin redes sociales, sin café o sin música de fondo puede sentirse incómodo al principio. Pero después notarás que cosas simples como una caminata o una conversación profunda vuelven a ser gratificantes. El cerebro empieza a reajustarse y a encontrar placer en cosas más naturales, en lugar de depender de estímulos artificiales constantes. El aburrimiento también juega un papel clave. Hoy en día, la gente huye del aburrimiento como si fuera algo negativo, pero en realidad es un estado necesario para la creatividad y el enfoque. Cuando no tenemos una distracción inmediata, nuestra mente se activa de una manera diferente.
En lugar de recibir placer de fuentes externas, aprendemos a generar interés desde adentro. Es en esos momentos cuando surgen ideas, cuando reflexionamos de verdad y cuando descubrimos lo que realmente nos motiva. Es importante entender que la motivación no es algo que aparece mágicamente. Muchas personas creen que deben esperar a sentirse motivadas para actuar, cuando en realidad la motivación sigue a la acción, no al revés. Si te sientas a escribir sin ganas, con el tiempo te sumerges en la tarea y la motivación aparece. Si empiezas a entrenar aunque no tengas energía, a los pocos minutos te sientes mejor. No necesitas sentirte motivado para empezar, necesitas empezar para sentirte motivado. La recompensa más duradera no viene de pequeños picos de dopamina, sino del progreso real. Cuando limitas la sobrecarga de estímulos y entrenas tu cerebro para encontrar satisfacción en el esfuerzo, recuperas el control sobre tu vida. La disciplina deja de ser una lucha y se convierte en algo natural. La motivación deja de depender de factores externos y empieza a venir de adentro. Y lo más importante, aprendes a disfrutar del proceso en lugar de buscar solo la recompensa. Número 9. El propósito importante. Aumenta la recompensa de los esfuerzos. Cuando el propósito es claro y poderoso, el esfuerzo deja de sentirse como un sacrificio y se convierte en parte del camino hacia algo significativo. No es lo mismo trabajar sin una razón de peso que hacerlo con una visión que te empuja a seguir adelante. La gente que abandona fácilmente no lo hace porque sea débil, sino porque su meta no tiene suficiente significado para sostener el esfuerzo. Cuando sabes exactamente por qué haces algo y ese por qué tiene valor real para ti, la disciplina no se siente como una imposición, sino como un compromiso con algo más grande. El cerebro responde de manera diferente cuando trabajas por un objetivo que realmente importa. La dopamina no solo se libera al alcanzar la meta, sino en cada paso del camino. Si el propósito es débil, la motivación se desvanece rápido, pero si es fuerte, cada pequeño avance se siente como una recompensa. Esto explica por qué algunas personas pueden soportar años de sacrificio en algo, mientras que otras se rinden en semanas. No es solo cuestión de fuerza de voluntad, sino de cuánto valor tiene la meta en sus vidas. Muchas personas fracasan porque eligen objetivos superficiales. Si tu única razón para hacer algo es el dinero, la fama o la aprobación de los demás, en algún momento perderás la motivación. Estas recompensas externas no son suficientes para sostener el esfuerzo a largo plazo. Pero cuando tu meta está conectada con algo más profundo, algo que realmente te importa, entonces incluso el dolor del proceso se vuelve soportable. No se trata solo de ganar, sino de en quién te conviertes al perseguirlo. Los estoicos enseñaban que el sentido de la vida no se encuentra en la gratificación instantánea, sino en vivir con virtud y propósito. Epicteto decía que las cosas externas no tienen poder sobre nosotros, solo nuestras interpretaciones. Si ves el esfuerzo como sufrimiento, querrás evitarlo, pero si lo ves como el precio de algo valioso, lo aceptarás con gratitud. Marco Aurelio hablaba de hacer lo que es correcto sin esperar reconocimiento, porque la satisfacción real viene de actuar de acuerdo con nuestros valores. Cuando el propósito es sólido, la disciplina se convierte en un acto de coherencia, no de obligación. Cuando tienes una meta significativa, el esfuerzo se vuelve más gratificante. Cada día de trabajo es un paso adelante y eso genera un sentido de progreso constante. En lugar de sentir que estás perdiendo algo por esforzarte, sientes que estás ganando algo con cada sacrificio. No se trata de esperar hasta alcanzar la meta para disfrutar, sino de aprender a encontrar satisfacción en el proceso mismo. Quien solo busca la recompensa final se frustra rápido, pero quien aprende a valorar cada pequeño avance tiene una motivación inquebrantable.
El propósito actúa como un filtro. Cuando sabes lo que realmente quieres, dejas de gastar energía en cosas que no te acercan a tu objetivo. No necesitas motivación externa porque tu propia visión te impulsa. No te distraes con placeres vacíos porque entiendes que la verdadera satisfacción está en construir algo duradero. Las personas más disciplinadas no son las que tienen más fuerza de voluntad, sino las que han alineado su vida con un propósito que las inspira. Si sientes que te falta motivación, probablemente sea porque la meta que persigues no te llena realmente. Pregúntate qué te apasiona, qué problema te gustaría resolver en el mundo y qué legado quieres dejar. Cuando encuentres la respuesta, habrás descubierto una fuente inagotable de energía. Con un propósito poderoso, no necesitas que nadie te empuje, porque cada día te levantas con la determinación de avanzar. Y cuando llegas, la recompensa no es solo el logro, sino todo lo que creciste en el camino. Número 10. La ley de los 100 días. La ley de los 100 días es un principio poderoso que se basa en la repetición constante para construir disciplina, consistencia y resultados duraderos. Si quieres desarrollar un nuevo hábito o transformar tu vida en un área específica, comprometerte a hacerlo todos los días durante 100 días seguidos es la clave para lograrlo. No se trata de hacerlo solo cuando te sientas motivado o cuando tengas tiempo, sino de incorporarlo a tu vida de manera inquebrantable. Piensa en cualquier hábito que desees adoptar: hacer ejercicio, leer, aprender un idioma, despertarte temprano, escribir, meditar. La mayoría de las personas comienzan con entusiasmo, pero luego la motivación se desvanece y terminan abandonando. Sin embargo, cuando decides que no hay opción de fallar, algo cambia en tu mentalidad. Ya no es una cuestión de si tengo ganas, sino de compromiso absoluto. El problema con muchos intentos de cambio es la falta de consistencia. Creemos que podemos mejorar solo con esfuerzo ocasional, pero la verdad es que el progreso real solo ocurre cuando lo hacemos repetidamente, sin fallar. La repetición constante es lo que moldea nuestra identidad. Si durante 100 días te comprometes a actuar de una manera específica, tu cerebro comenzará a aceptarlo como parte de quién eres. No es algo que intentas hacer, sino algo que simplemente haces. El estoicismo nos enseña que debemos enfocarnos en lo que podemos controlar y desarrollar autodisciplina para lograr nuestras metas. No podemos depender de las emociones o la motivación, porque éstas fluctúan. En cambio, los estoicos abogaban por la acción constante y el control de uno mismo. Epicteto decía que no es lo que nos sucede, sino cómo reaccionamos a ello lo que importa. En este caso, no importa si estás cansado, si tienes un mal día o si no te sientes inspirado. Lo importante es que cumples con tu compromiso diario, sin excusas. Ahora bien, ¿cómo aplicamos la ley de los 100 días en la práctica? Primero, elige una acción clave que realmente te ayude a mejorar en un área importante de tu vida. No intentes cambiar muchas cosas a la vez. Concéntrate en una sola, pero hazlo bien. Si decides ejercitarte, establece un horario fijo. Si eliges leer, determina cuánto tiempo o cuántas páginas leerás diariamente. Haz que la acción sea clara y medible. Luego, elimina cualquier posible excusa. Si es hacer ejercicio, deja la ropa lista la noche anterior. Si es leer, fija una alarma para recordártelo. Al principio puede parecer difícil, pero con cada día que pasas haciéndolo, se vuelve más fácil. Es como empujar una roca cuesta arriba. Al principio requiere esfuerzo, pero llega un punto en el que la inercia te ayuda a seguir adelante. Habrá días en los que no tendrás ganas, en los que estarás ocupado, cansado o desmotivado. Esos son los días más importantes. Es fácil seguir cuando todo va bien, pero la verdadera transformación ocurre cuando superas los momentos difíciles y sigues adelante de todos modos. Ahí es donde se fortalece la autodisciplina.
También es útil llevar un registro. Marcar cada día cumplido en un calendario o en una aplicación puede darte una sensación de progreso y motivación adicional. Visualizar la racha de días completados crea un impulso que no querrás romper. Y si alguna vez sientes que no puedes hacerlo, recuerda esto: un día de 10 minutos es mejor que nada. No se trata de la cantidad, sino de la consistencia. Después de 100 días, notarás algo increíble. Lo que al principio era un esfuerzo consciente, se habrá convertido en algo automático. Ya no tendrás que forzarte a hacerlo, simplemente será parte de tu vida. Y una vez que llegues a ese punto, seguirás adelante sin esfuerzo, porque ya no será un hábito que intentas adoptar, sino una parte fundamental de tu identidad. La clave del éxito en cualquier área de la vida es la consistencia. No importa qué tan talentoso seas ni cuántas ganas tengas al inicio, si no eres constante, no llegarás lejos. La ley de los 100 días es una herramienta que te permite garantizar esa consistencia y construir un cambio real y duradero. Si la aplicas con determinación, verás resultados impresionantes en cualquier cosa que te propongas. Número 11. Usar la exposición al frío para estimular la motivación. La exposición al frío es una herramienta poderosa para mejorar la motivación y el enfoque. Cuando te sumerges en agua fría o tomas una ducha helada, tu cuerpo experimenta un shock inicial que activa el sistema nervioso simpático. Este proceso libera una oleada de noradrenalina y dopamina, neurotransmisores clave en la regulación del estado de ánimo y la motivación. La dopamina en particular está fuertemente ligada al deseo de actuar, lo que significa que, después de exponerte al frío, es más probable que sientas ganas de moverte y hacer cosas en lugar de quedarte en un estado de inercia. El estoicismo nos enseña que debemos abrazar el disconfort como una herramienta para fortalecernos. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, menciona que debemos enfrentar la vida como un soldado que está listo para cualquier adversidad. La exposición al frío es una excelente metáfora de esta enseñanza. En lugar de evitar la incomodidad, la enfrentamos de manera voluntaria, lo que nos ayuda a desarrollar resiliencia y autodisciplina. Es un recordatorio de que el control sobre nuestras reacciones es una elección, y que podemos utilizar los desafíos físicos como entrenamiento para enfrentar los desafíos mentales y emocionales. Cuando procrastinamos, a menudo es porque nuestro cerebro está atrapado en un ciclo de dopamina baja. Nos sentimos sin energía, sin ganas de actuar, y buscamos estímulos rápidos y fáciles, como redes sociales o entretenimiento superficial. Pero el frío interrumpe este patrón de inmediato. El cuerpo reacciona con un pico de alerta, la respiración se acelera y de repente la mente está completamente en el presente. No hay espacio para la distracción ni para la duda. En ese momento solo hay una cosa en la que puedes concentrarte: el frío. Y cuando sales de esa experiencia, la sensación de claridad mental es notable. Has vencido la resistencia interna y ahora estás en un estado óptimo para actuar. El gran beneficio de esta técnica es que no requiere tiempo ni preparación. No necesitas meditar durante horas ni hacer un esfuerzo mental intenso. Solo tienes que girar la perilla de la ducha y sumergirte en el agua fría. Incluso 10 a 30 segundos pueden marcar una diferencia significativa en tu nivel de energía y motivación. Lo más importante es la consistencia. Si lo conviertes en un hábito, tu cerebro empezará a asociar la exposición al frío con un reinicio de motivación, lo que facilitará la ruptura de ciclos de procrastinación en el futuro. Muchas personas que han probado esta técnica reportan que, después de una ducha fría, sienten una mayor capacidad para abordar tareas difíciles. No se trata solo de un impulso momentáneo. La dopamina generada puede permanecer elevada durante horas, creando un estado de enfoque sostenido.
Además, hay estudios que sugieren que la exposición regular al frío mejora la resistencia al estrés, lo que significa que con el tiempo te vuelves menos reactivo ante los desafíos cotidianos. Esto es clave para desarrollar una mentalidad de alto rendimiento. Si quieres implementar esta estrategia, comienza de manera gradual. No necesitas lanzarte directamente a una inmersión en agua helada. Puedes empezar con duchas templadas y reducir progresivamente la temperatura en los últimos segundos. Otra opción es simplemente sumergir las manos o la cara en agua fría, lo cual también activa el sistema nervioso simpático. Lo importante es que lo hagas de forma controlada y segura. No se trata de torturarte, sino de entrenar tu mente para responder mejor al disconfort. El poder de la exposición al frío no solo radica en su efecto fisiológico, sino en el mensaje que le envías a tu mente. Al elegir conscientemente el disconfort, te pruebas a ti mismo que tienes el control. En lugar de ser una víctima de la pereza o la procrastinación, tomas acción y condicionas tu cerebro a responder con energía y determinación. Es una forma simple pero efectiva de entrenar la voluntad, mejorar la disciplina y construir resiliencia. Número 12. La disciplina de la gestión del tiempo. La gestión del tiempo es una de las habilidades más poderosas que cualquier persona puede desarrollar. No se trata solo de hacer más cosas en menos tiempo, sino de hacer las cosas correctas en el momento adecuado. Si no controlas tu tiempo, él te controlará a ti. La mayoría de las personas pasan sus días reaccionando a lo que sucede a su alrededor en lugar de tomar el control y dirigir su día con intención. Es aquí donde entra la planificación. Cuando te tomas un momento al comienzo del día para planificar, le das dirección a tu jornada. Imagina que comienzas el día sin un plan claro. Pronto, las interrupciones, los correos electrónicos y las distracciones te consumirán. Pero si tienes un plan, sabrás exactamente en qué enfocarte y cómo distribuir tu energía de manera eficiente. La clave es establecer prioridades. No todas las tareas son iguales. Algunas generan un impacto significativo, mientras que otras son solo ruido. Aquí entra en juego la ley 80-20. También conocida como el principio de Pareto. Esta regla dice que el 20% de tus esfuerzos generan el 80% de tus resultados. Esto significa que solo unas pocas tareas son realmente esenciales para el éxito. En lugar de tratar de hacer todo, identifica cuáles son esas tareas críticas y concéntrate en ellas. Si trabajas en las tareas más importantes primero, maximizarás tu eficiencia y reducirás la sensación de estar siempre ocupado sin lograr nada relevante. Piensa en esto. Muchas personas pasan su día tachando tareas de una lista interminable, pero al final del día sienten que no avanzaron. Eso es porque se enfocaron en tareas de bajo impacto. En cambio, cuando aplicas la ley 80-20, te preguntas, ¿cuáles son las pocas acciones que realmente harán la diferencia? Si te enfocas en eso, tus resultados se dispararán. Un buen método para aplicar esta estrategia es empezar cada día con una lista de tareas priorizada. Antes de sumergirte en el trabajo, tómate 5 o 10 minutos para decidir qué es realmente importante. No caigas en la trampa de la actividad sin dirección. La diferencia entre una persona productiva y una persona ocupada es que la primera se enfoca en lo esencial. La disciplina juega un papel fundamental en la gestión del tiempo. No basta con planificar si no tienes la disciplina para seguir tu plan. Aquí es donde entra el estoicismo. Los estoicos creían en la autodisciplina como un principio esencial para una vida bien vivida. Marco Aurelio, por ejemplo, decía que debemos actuar con propósito y no desperdiciar nuestro tiempo en distracciones innecesarias. Si cada día diriges tu atención a lo que realmente importa, tu vida tomará un rumbo claro y productivo. Pero ¿cómo desarrollar esa disciplina? La respuesta está en los hábitos. La planificación debe convertirse en un hábito diario.
No es algo que haces de vez en cuando, sino una práctica constante. Al principio puede parecer difícil, pero con el tiempo se vuelve parte de tu rutina. Y cuando lo logras, tu productividad se multiplica. Otra clave para gestionar bien el tiempo es eliminar las distracciones. El teléfono, las redes sociales y los correos electrónicos pueden robarte horas sin que te des cuenta. Un truco poderoso es bloquear tiempos específicos para trabajar sin interrupciones. Dedica periodos de enfoque intenso a tus tareas más importantes y luego toma descansos estratégicos. Este método, conocido como trabajo en bloques, es una de las formas más efectivas de aprovechar el tiempo. Además, es fundamental aprender a decir no. No puedes hacer todo ni estar disponible para todos en todo momento. Decir no a lo que no aporta valor es decir sí a lo que realmente importa. Cada vez que aceptas una tarea irrelevante, estás renunciando a tiempo valioso que podrías usar en algo que realmente marque la diferencia. La gestión del tiempo no se trata solo de trabajar más, sino de trabajar inteligentemente. Si aplicas estos principios, te sorprenderás de cuánto puedes lograr en menos tiempo. La clave está en planificar, priorizar, eliminar distracciones y tener la disciplina para seguir tu plan. Así transformarás tu productividad y aprovecharás cada minuto del día. Número 13. La voluntad se construye con la adversidad. La voluntad no es un regalo con el que nacemos, sino una construcción que se forja en el fuego de la adversidad. Nadie desarrolla una voluntad fuerte en la comodidad, en la facilidad o en el placer constante. Es en los momentos de dificultad donde realmente se define quién eres y hasta dónde puedes llegar. No hay atajos, no hay trucos mágicos, solo hay esfuerzo continuo y repetido. Día tras día, debes enfrentarte a las cosas que no quieres hacer, porque es en esa resistencia donde se construye la verdadera fortaleza mental. Cuando miras a personas que parecen inquebrantables, que enfrentan el dolor y el fracaso sin rendirse, no es porque nacieron con algo especial. Es porque han atravesado el sufrimiento una y otra vez, sin retroceder. La voluntad se forja en la disciplina de hacer lo que es difícil, aunque no te guste. Cada vez que te obligas a seguir adelante, cuando todo dentro de ti quiere detenerse, estás fortaleciendo tu mente. David Goggins, un ejemplo de resistencia extrema, dice que no existe un hack para la voluntad. No hay un truco fácil, solo el trabajo constante de empujar tu cuerpo y tu mente más allá de sus límites. Hacer ejercicio cuando no tienes ganas, trabajar en tus metas cuando la motivación se ha ido, levantarte temprano cuando preferirías dormir más. Esos son los momentos en los que construyes la resistencia mental. No se trata de sentirte bien mientras lo haces, sino de hacerlo incluso cuando te sientes mal. El gran enemigo de la voluntad es la comodidad. Vivimos en una sociedad que nos vende la idea de que siempre debemos estar cómodos, evitar el dolor, evitar el esfuerzo. Pero la verdad es que todo lo valioso se encuentra al otro lado de la incomodidad. No creces en la facilidad, creces en la lucha. Cuando enfrentas tareas difíciles, cuando te obligas a trabajar en lo que no te gusta, cuando te expones al fracaso y a la crítica sin rendirte, estás construyendo una mente inquebrantable. Y no se trata solo de la acción física, sino también de la lucha interna. La voluntad se construye cuando te enfrentas a tus propios pensamientos negativos y no les permites gobernarte. Todos tenemos una voz en nuestra cabeza que nos dice que no podemos, que es mejor rendirse, que no vale la pena intentarlo. Pero cada vez que ignoras esa voz y sigues adelante, la debilitas. Y cada vez que te dejas vencer por ella, la haces más fuerte. Es tu elección, alimentar tu resistencia o alimentar tus excusas. El estoicismo nos enseña que la verdadera fortaleza no viene de las circunstancias externas, sino de nuestra capacidad para resistir y persistir.
Marco Aurelio decía que la adversidad es el camino, no un obstáculo. Si cada vez que la vida te presenta dificultades, las ves como una oportunidad para crecer, te volverás imparable. No se trata de evitar el sufrimiento, sino de usarlo como herramienta para templar tu carácter. La incomodidad, el miedo, la fatiga, todo eso es parte del proceso, y cuanto antes lo aceptes, más rápido crecerás. Para construir tu voluntad, debes buscar activamente la incomodidad. No esperes a que la vida te ponga pruebas, sal tú a buscarlas. Desafíate constantemente, expándete más allá de tus límites. Si evitas la dificultad, tu mente se debilita. Si la enfrentas, se fortalece. Elige hacer ejercicio cuando no tienes ganas, trabaja en lo que te cuesta, sal de tu zona de confort a propósito. Ahí es donde realmente creces. Cuando sientas que no puedes más, cuando tu mente te diga que pares, sigue adelante. Es ahí donde se marca la diferencia entre los que se quedan en la mediocridad y los que trascienden sus límites. No busques la salida fácil, no esperes a sentirte motivado. Simplemente haz lo que sabes que tienes que hacer. Porque cada vez que superas la resistencia interna, te conviertes en una persona más fuerte. Y en este mundo, la fuerza de voluntad es la clave para lograr cualquier cosa. Número 14. La regla de los pequeños pasos. El error más común cuando queremos mejorar es pensar que necesitamos un cambio drástico y repentino. Nos ilusionamos con la idea de una transformación total, pero en la práctica eso casi nunca funciona. Cuando intentamos hacer demasiado de golpe, nos abrumamos, nos cansamos y terminamos abandonando. Es por eso que la clave del verdadero progreso no está en los grandes cambios, sino en los pequeños pasos constantes. Cada persona exitosa que ves no llegó ahí de la noche a la mañana. No despertaron un día con disciplina perfecta ni con habilidades extraordinarias. Lo que hicieron fue mejorar un poco cada día, acumular pequeñas victorias y construir un progreso que se sostuvo en el tiempo. No se trata de hacer un cambio gigante y esperar resultados inmediatos, sino de hacer pequeñas mejoras constantes que con el tiempo generan un impacto inmenso. Piensa en cualquier gran logro que quieras alcanzar. Si tratas de hacerlo todo de una vez, sentirás que es imposible. Pero si lo divides en pequeños pasos, se vuelve manejable. ¿Quieres mejorar tu condición física? No necesitas empezar con entrenamientos de 1 hora, basta con 10 minutos al día. ¿Quieres leer más? No es necesario terminar un libro en una semana. Solo con leer unas pocas páginas diarias, poco a poco, te convertirás en un lector habitual. El problema es que la mayoría de las personas subestiman el poder de los pequeños pasos. Como el progreso al principio es casi imperceptible, sienten que no están avanzando y abandonan. Pero lo que no ven es que esos pequeños hábitos, repetidos día tras día, se acumulan. Y cuando miras hacia atrás después de meses o años, te das cuenta de cuánto has avanzado. Este principio se puede aplicar a cualquier área de tu vida. Si quieres mejorar tu alimentación, no necesitas hacer una dieta extrema. Basta con hacer un pequeño cambio en cada comida. Si quieres aprender una nueva habilidad, no necesitas dedicarle horas todos los días. Con dedicar unos minutos diarios, irás desarrollando el hábito y ganando experiencia de manera natural. La clave es la constancia, no la intensidad. Muchas veces, las personas se desmotivan porque no ven resultados inmediatos. Queremos cambios rápidos, pero la realidad es que todo lo valioso toma tiempo. Aquí es donde entra en juego la paciencia. No importa si el progreso es lento, lo único que importa es que sigas avanzando. Un pequeño paso es siempre mejor que ningún paso. Y algo fundamental, celebra cada avance, por mínimo que sea. No esperes a lograr un gran objetivo para sentirte bien contigo mismo. Aprende a valorar cada pequeño logro, porque cada paso que das es una victoria en sí misma.
La motivación no viene de los grandes resultados, sino de la acumulación de pequeñas victorias que te hacen sentir que estás avanzando. El estoicismo nos enseña que el crecimiento no se encuentra en los momentos de inspiración repentina, sino en la práctica disciplinada de pequeñas acciones todos los días. Epicteto decía que no nos volvemos sabios o virtuosos de la noche a la mañana, sino que es un proceso de entrenamiento constante. Al igual que un atleta no se fortalece con un solo entrenamiento intenso, sino con práctica continua. Nuestra mente y nuestro carácter se fortalecen con la repetición de buenos hábitos. Lo importante no es cuánto haces en un solo día, sino lo que eres capaz de hacer todos los días sin falta. Si alguna vez sientes que el progreso es demasiado lento, recuerda esto. Incluso los grandes ríos comienzan con pequeñas gotas de agua. No necesitas cambiar todo de golpe, solo necesitas dar un paso hoy, otro mañana y seguir avanzando. La clave del éxito no es la intensidad, sino la constancia. Mantente firme, sigue mejorando un poco cada día y con el tiempo verás cómo esos pequeños pasos te llevan a grandes cambios. Número 15. La inconsistencia surge cuando nadie nos observa. La verdadera prueba de disciplina no ocurre cuando otros están mirando, sino cuando estamos solos. Es fácil mantenernos en el camino cuando sentimos la presión de alguien más, cuando sabemos que alguien nos observará y juzgará nuestras acciones. Pero en el momento en que estamos a solas, la mente comienza a negociar. Hoy no pasa nada si descanso, mañana lo compenso, solo 5 minutos más. Y así, poco a poco, nos alejamos de los hábitos que queremos construir. El problema de la inconsistencia es que se filtra de manera sutil. No nos damos cuenta de inmediato, pero cada vez que rompemos un hábito en privado, estamos entrenando a nuestra mente para rendirse con facilidad. Piensa en cuántas veces has decidido hacer ejercicio, estudiar o levantarte temprano solo para sabotearte cuando nadie está ahí para rendirte cuentas. Pero si hubiera alguien observando, si hubiera alguien esperando que cumplas, es mucho más difícil ceder. Imagina que duermes con tu pareja y ambos tienen la meta de despertarse temprano. Suena la alarma y sientes la tentación de presionar el botón de posponer, pero sabes que la otra persona está allí, que puede juzgarte o incluso sentirse decepcionada si fallas. Entonces te levantas. Ahora cambia la situación. Estás solo, la cama es cómoda, nadie te dirá nada si fallas. Es ahí donde la mente aprovecha para justificar el descanso. Cuando nadie nos observa, la autodisciplina se pone a prueba. En esos momentos no hay consecuencias inmediatas, nadie nos llamará la atención si rompemos la rutina. Pero el costo real no es externo, es interno. Cada vez que fallamos en privado, estamos debilitando nuestra capacidad de mantenernos firmes en el futuro. Por eso, la clave está en entrenarnos para actuar con la misma disciplina, ya sea que alguien nos vea o no. Una estrategia efectiva es simular la presencia de un observador. Imagina que alguien siempre está evaluando tu rendimiento. Puede ser una figura que admires, alguien que respetes o incluso tu yo del futuro. Pregúntate, si esta persona estuviera aquí, ¿seguiría adelante con mi hábito o encontraría una excusa? Esta simple mentalidad puede hacer que te comprometas incluso cuando nadie más está presente. El entorno también juega un papel clave en la consistencia. Si quieres seguir con un hábito, crea recordatorios físicos que refuercen tu compromiso. Deja tu ropa de ejercicio lista para la mañana, coloca un libro en un lugar visible si quieres leer más, usa alarmas o notas para recordarte lo que tienes que hacer. Eliminar obstáculos y hacer que la decisión correcta sea la opción más fácil te ayudará a mantenerte firme incluso en los momentos de debilidad. El estoicismo nos enseña que la verdadera virtud no depende de la aprobación de los demás, sino de la integridad personal. Séneca decía que debemos actuar con la misma rectitud en privado que en público.
porque lo que hacemos en secreto es lo que realmente define quiénes somos. No se trata de impresionar a otros con nuestra disciplina, sino de construir una fortaleza interna que no dependa de la mirada externa. Si puedes mantenerte firme en tus hábitos cuando nadie te observa, entonces realmente tienes el control de tu vida. La inconsistencia no surge porque no seamos capaces, sino porque nos damos demasiado margen de negociación. Si queremos ser constantes, debemos eliminar la necesidad de motivación externa y actuar con convicción, sin importar si alguien nos está mirando o no. Es en esos momentos privados donde se construye el verdadero carácter, porque al final del día, el único juez que realmente importa eres tú mismo. Ahora ya tienes las herramientas para obligarte a ser más constante y volverte disciplinado. Pero recuerda, el conocimiento sin acción no sirve de nada. La verdadera transformación empieza cuando tomas una decisión firme y actúas sin excusas. Y para reforzar ese compromiso, quiero que vayas a los comentarios y escribas de nuevo: hoy renazco con la fuerza de un estoico. Al hacerlo, estarás reafirmando tu determinación y programando tu mente para no rendirte. La disciplina no es un don, es una elección diaria. ¿Vas a elegir ser constante? Escríbelo ahora y demuéstrate a ti mismo que este es el inicio de tu cambio.